En este segundo vídeo dedicado a la estructura del átomo, vamos a avanzar desde el átomo de Thomson hasta el átomo de Rutherford. En el tiempo fue un intervalo corto, pero los cambios que se introdujeron en la estructura, en la idea estructural del átomo son tan profundos que merece la pena que nos detengamos en ello. Habíamos visto que el átomo de Thomson, también conocido como átomo pudding, es simplemente una esfera de una materia poco densa de carga positiva, en cuyo interior los electrones podían moverse con relativa facilidad. Precisamente la vibración de los electrones permitía explicar la emisión de luz por parte de la materia, o incluso la excitación podía provocar que estos electrones pudiesen perderse o ganarse para formar iones. Es decir, esa esfera de carga positiva es una esfera de materia poco densa, de carga positiva, y en su interior están los electrones, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que este modelo puede explicar con mucha facilidad la formación de iones por pérdida o ganancia de electrones, la producción de los rayos catódicos, ya que los electrones se podían perder con mucha facilidad, sometiendo a una intensa diferencia de potencial la materia, y como veremos, la emisión de luz por los tubos de descarga. Los descubrimientos de Rutherford a inicios del siglo XX hicieron que este modelo tan simplificado, tan simple de átomo, se complicara algo y fuera más potente a la hora de explicar hechos, como veremos dentro de poco, el hecho de los isótopos o incluso de la radioactividad. Rutherford, dentro de su línea de investigación, estaba el estudio de la radioactividad, descubierta a finales del siglo XIX por Becquerel y posteriormente estudiada por los esposos Curie, Marie Curie especialmente. Rutherford comprueba que la emisión de las sustancias radiactivas podía descomponerse en tres grandes fracciones. Simplemente sometiéndola a un campo eléctrico, se veía que había una parte que era desviada hacia el polo positivo, que evidentemente por tanto indicaba que esa radiación tenía carga negativa. Había otra que era desviada hacia la zona negativa, que por tanto tenía que tener carga positiva, y había otra parte que no se desviaba. Estas tres fracciones son conocidas como los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Como pudo comprobar Rutherford, los rayos alfa eran simplemente núcleos de helio, los rayos beta eran electrones y los rayos gamma eran simplemente ondas electromagnéticas de muy alta energía, es decir, de muy alta frecuencia, como hemos visto en el vídeo anterior. Bien, dentro de la historia de la química, uno de los experimentos, una de las experiencias siempre comentada y siempre señalada en los libros por su importancia, fue la del bombardeo de finas láminas de oro con partículas alfa, que en 1911 el grupo de investigación de Rutherford, formado fundamentalmente por Gary y Marden, se dedicó a hacer. El experimento consistía en algo tan simple como esto: una fuente de rayos alfa era dirigida hacia una placa de oro, una lámina de oro extremadamente fina, que a la vista de lo que hemos dicho anteriormente no debería de oponer prácticamente ninguna resistencia a estas partículas alfa de gran masa, recuerde que son núcleos de helio, que se movían a altísimas velocidades. Cuando este experimento fue hecho por los investigadores del grupo de Rutherford, se encontraron que efectivamente la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro sin ningún problema, como predecía el modelo de Thomson. Sin embargo, había algunas que se desviaban y había algunas incluso que rebotaban. Cuando se comprobó la exactitud del experimento, el análisis de los datos hizo que Rutherford propusiera un nuevo modelo diferente al de J.J. Thomson, su profesor, el investigador que lo dirigió durante toda su época como investigador, para convencerse que la materia en el interior del átomo no estaba dispersa, como había dicho Thomson, sino que básicamente estaba concentrada en un lugar muy pequeño,
que es lo que hoy conocemos como núcleo. La idea de átomo de Rutherford es completamente diferente a la de Thomson. Aquí puede ver comparadas las dos. En el átomo de Thomson, como hemos dicho, una materia suave acoge en su interior electrones que se pueden mover. Aquí, sin embargo, ve el átomo de Rutherford, en el que el átomo, como comprenderá dentro de un momentito, está prácticamente vacío, tiene en su interior, en su centro, un núcleo muy pequeño y los electrones están dando vueltas por la periferia. Este núcleo contiene aproximadamente el 99% de toda la masa del átomo. Para que se haga una idea del tamaño característico del átomo en comparación con el del núcleo, fíjese, aquí tiene el tamaño característico de un núcleo del orden de 10 elevado a menos 15 metros. Y el tamaño característico del átomo es del orden de 10 elevado a menos 10 metros. Es decir, unas 100.000 veces más pequeño el núcleo que el átomo. Si esto es así, si lo comparamos para que se pueda hacer una idea de los tamaños, si el átomo tuviese el tamaño de un campo de fútbol característico normal, aproximadamente unos 100 metros de longitud, el núcleo sería un pequeño grano de arena que estaría situado en el centro del campo. Es decir, el átomo está prácticamente vacío. Sin embargo, da la sensación de que es algo compacto. La materia nos da sensación de compacidad. De hecho, nos podemos sentar en una silla sin miedo a que pasemos a través de ella y caigamos al suelo. ¿Cómo es posible que la materia, siendo algo vacío, dé esa sensación de ser algo tan compacto? Quizás el mejor ejemplo que le podría poner es el caso de una rueda. Imagínese una rueda usted sabe que tiene radios. Evidentemente, si la rueda está parada, usted podría lanzar un objeto y ese objeto atravesaría sin ninguna dificultad entre un radio y otro. Sin embargo, si hace girar la rueda con mucha velocidad, ¿verdad? Los radios se pueden llegar a mover con una velocidad tal que cuando lance cualquier objeto contra la rueda, ese objeto que ha lanzado rebote como si la rueda fuera una pared dura, sin ningún tipo de hueco en su interior. Esto creo que le puede servir para entender por qué el átomo da la sensación de ser algo compacto. Los electrones se están moviendo por la periferia a velocidades próximas a la velocidad de la luz. En un espacio tan pequeño, usted se imagina la cantidad de vueltas que le da al átomo un electrón en la unidad de tiempo, haciendo que, al igual que el radio de la bicicleta ocurre cuando se mueve con mucha velocidad, da la sensación de que evidentemente todo chocaría contra un electrón que se estuviese moviendo. Por tanto, resumiendo, el átomo de Rutherford, conocido como átomo planetario, 1911, tiene un núcleo que contiene prácticamente toda la masa del átomo. Como él propuso más adelante, este núcleo estaría formado por protones y neutrones y habría una corteza electrónica en la que los electrones se moverían, aquí lo ve, una representación esquemática, en torno al núcleo. Este modelo tan simple permite explicar el fenómeno de la radiactividad y sobre todo el fenómeno de los isótopos, que nos vamos a detener en él por la importancia que tiene en la modificación del concepto de elemento químico que había propuesto Dalton. Aquí ve, estos serían los protones, estos serían los neutrones, esto formaría el núcleo, evidentemente nada de esto está a escala, y estos serían los electrones. Un problema que tiene el átomo de Rutherford es que, según la teoría electromagnética de Maxwell, no es estable, y eso lo podría comprender con facilidad. Un electrón, cuando gira en torno al núcleo, está acelerado, tiene una aceleración centrípeta que se dirige hacia el centro, es decir, hacia donde está el núcleo. Esa aceleración provoca que que cualquier electrón girando en torno al núcleo, emita ondas electromagnéticas. Es decir, de un átomo
tal y como propone Rutherford, la teoría electromagnética de Maxwell predice que tiene que estar emitiendo continuamente ondas electromagnéticas. Evidentemente, si está emitiendo ondas electromagnéticas, está emitiendo energía y, por tanto, la energía del átomo debería de disminuir de manera continua y los electrones deberían de irse acercando cada vez más al núcleo hasta que cayeran a él. Este problema es grave porque aquí algo falla. O bien falla la teoría electromagnética de Maxwell, es decir, que en determinadas situaciones las cargas eléctricas pueden estar aceleradas y no emitir luz y no emitir energía, evidentemente, o bien falla el modelo de Rutherford. Pero evidentemente algo de ello, alguna de estas dos variables, alguna de estas dos hipótesis debe de fallar. Por la época en que estamos hablando, 1910, evidentemente la teoría electromagnética de Maxwell está bien consolidada, nadie piensa que pudiera fallar ella. Resumiendo, a nivel de cargas, a nivel de masas, a nivel de lo que son partículas en el interior del átomo, podemos decir que en el modelo de Rutherford tenemos protones con su carga típica, positiva, 1,6 por la a menos 19, la misma carga que tiene el electrón, pero con signos contrarios. Es decir, un protón y un electrón son muy parecidos a nivel de lo que es la carga eléctrica, solamente que uno la tiene positiva y el otro la tiene negativa. Sin embargo, a nivel de masas son entidades, son partículas increíblemente diferentes. Frente a la masa que tiene el protón, la masa del electrón es increíblemente más pequeña, es del orden de unas 1800 veces menor. Por el contrario, si comparamos el protón y el neutrón, vemos que el neutrón no tiene carga eléctrica. Sin embargo, a nivel de masas, el protón y el neutrón tienen masas que son muy similares. Denominamos número atómico al número de protones que tiene un núcleo y llamamos número másico a la suma de número de protones y número de neutrones que tiene el núcleo de un átomo. Esto tiene mucha importancia porque cuando se empezaron a utilizar aparatos como el que aquí esquematizamos, es decir, espectrómetros de masas, un espectrómetro de masa es simplemente un dispositivo en el que los átomos son acelerados por un campo eléctrico y después son desviados por un campo magnético. La desviación es mayor o menor dependiendo de la masa del átomo. La sorpresa que se llevaron los químicos cuando empezaron a utilizar aparatos de este tipo es que no todos los átomos de un mismo elemento tenían la misma masa. Recuerde que la hipótesis de Dart precisamente se basaba en esto que acabamos de decir. Todos los átomos de un elemento químico tenían la misma masa. Pues bien, no era así. Aquí tiene un ejemplo en el neón. El neón, todos sus átomos tienen 10 protones. Todos tienen 10 protones. Sin embargo, hay núcleos de neón que tienen 10 neutrones, hay otros que tienen 11 y hay otros que tienen 12. Es decir, hay átomos de neón que tienen masas diferentes. Es decir, un elemento químico ya no lo podemos definir como un conjunto de átomos que tiene la misma masa. A principios del siglo XX se sustituyó esa definición por otra mucho más precisa, en la que se define un elemento químico como un conjunto de átomos que comparten el mismo número atómico y no tienen por qué tener la misma masa. De hecho, los átomos de un mismo elemento químico que tienen diferente masa se denominan isótopos. En este caso, podemos decir que el neón tiene 3 isótopos, el neón 20, el neón 21 y el neón 22, el primero con una riqueza del 90,51%, el segundo 0,27% y el tercero 9,22%. Esto es muy importante porque ahora podemos mirar hacia atrás y pensar qué es lo que estábamos diciendo cuando decimos que la masa atómica de un elemento químico tenía tal o cual valor. Claro, aquí lo puede ver. En el caso del carbono, la masa atómica del carbono es 12,011 unidades de masa atómica. Sin embargo, no existe ningún átomo de carbono que tenga esa masa.
Realmente, los isótopos naturales del carbono son el carbono 12 y el carbono 13. Del carbono 12 hay el 98,892% y del carbono 13 aproximadamente el 1,1%. La media ponderada de esas cantidades es la que nos da la masa atómica del elemento químico. Cuando nosotros cogemos una muestra de un elemento químico de la naturaleza, cogemos una mezcla de isótopos, y una mezcla de isótopos que está en una proporción invariable. Pues bien, teniendo en cuenta la proporción en la que está cada uno de los isótopos, podemos calcular la masa atómica, que por tanto es simplemente un valor medio de las masas que tengan los isótopos de que está compuesto el elemento químico. Esto permite entender por qué hay elementos químicos, como por ejemplo el cloro, que tiene una masa atómica fraccionaria, prácticamente 35,45 unidades de masa atómica. En el caso del cloro hay isótopos de masa 35, de masa 37. La combinación, la media ponderada de las masas de los isótopos, es lo que explica la masa experimental, la masa atómica experimental que nosotros medimos de los diferentes átomos.